Está con nosotros en contacto Andrés Cuervo Larroque, secretario general de la Cámpora, diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, y le agradecemos este ratito con este Viento Sur que se emite por 16 radios de la provincia de Neuquén y Río Negro. Andrés, ¿cómo te va? Buen día, Marcelo Pascucio te habla. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, en principio preguntarte sobre la noticia del día, ¿no? Esto del hallazgo del Lara San Juan. Bueno, un tema muy delicado, ¿no? Sí, Creo sí, que claro. Desde ya siempre la solidaridad con aquellas familias que eran seres queridos y bueno, uno es muy pronto para hacer una evaluación, pero es un tema que está lleno de Dudas. de dudas, de lugares oscuros y complejos y bueno, justamente en el aniversario que se da noticia también invita a pensar en alguna cuestión que naturalmente la vamos a conocer con el correr del tiempo y ahora es muy apresurado aventurarse, ¿no? Finalmente se aprobó el presupuesto en el Senado. ¿Qué balance puede hacer de eso? Bueno, es algo malo para el país, naturalmente. Al gobierno decidido en función de lo que se había comprometido con el Fondo Monetario Internacional y creo que el camino, un poco lo señaló perversamente el ministro Duhovne, ¿no? La idea de un gobierno que tiene como récord para mostrar haber resistido a ajustes tan terribles, ¿no? Como si eso consistiese en un mérito y no quizás en la tolerancia, me parece, de un pueblo que está esperando un cambio y quizás también en la anuencia de algún sector de la dirigencia política que evidentemente no está liderando bien cuáles son los riesgos de aprobar un presupuesto de estas características y de aceptar a veces, en algunas ocasiones, ser parte de acuerdos que consolidan políticas que golpean al conjunto de los argentinos. Hablando de la dirigencia, Andrés, mucho se habla de la necesidad de una unidad importante para poder presentar una alternativa el año que viene. ¿Cómo debería ser esta unidad? ¿O cómo debería ser esa foto, digo, no? Sí, más que una foto, creo que tienes una propuesta clara para la ciudadanía, donde la ciudadanía pueda saber qué es lo que hay que hacer, o qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, y quién lo va a llevar adelante. No creo que en ese sentido, tanto el qué como la forma de implementación de aquellas propuestas que necesita el país para salir de esta situación tan difícil, después tienen que consolidarse en personas que naturalmente sean idóneas o se condigan con aquellas cuestiones programáticas que se esbozan. Entonces, en ese sentido son 3 pasos que hay que ir desarrollando. Naturalmente que siempre es bueno en el camino ir mostrando acuerdos de coyuntura, acuerdos tácticos, acuerdos puntuales que permitan solidificar esa confianza en términos potenciales, ¿no? ¿Cómo ven ustedes el futuro del país? ¿Termina este gobierno? Nosotros entendemos que tiene que finalizar el 10 de diciembre del 2019. Sí, lo que siempre planteamos es que así como defendemos la institucionalidad, que es un valor y un activo logrado por la sociedad argentina, entendemos que la gobernabilidad es una responsabilidad de aquellos que ejercen el Poder Ejecutivo y que va de la mano con las medidas que se toman respecto a si se miran los intereses y las necesidades de la gente o si se miran otro tipo de intereses que son ajenos al país. Entonces creo que en ese sentido es imperioso que el gobierno cambie radicalmente sus políticas porque naturalmente la situación es muy compleja y en lo que viene en los próximos meses se va a agudizar esa complejidad. ¿Cómo continúa la Cámpora? Digo, porque si hay una organización política que ha sido demonizada por los grandes medios, estigmatizada, ha sido la Cámpora y desde hace tiempo ya, ¿no? ¿Cómo se ha reinventado en este transcurrir? Creo que la continuidad de la Cámpora es un triunfo en sí, respecto de todo lo que se había planteado, de muchas especulaciones que se habían hecho vinculadas a que era una organización creada desde el poder. Nosotros siempre lo negamos, siempre tratamos de explicar cuáles eran los orígenes, más allá que naturalmente tuvimos un tránsito y un paso por la acción en el Ejecutivo y hoy en el plano legislativo y en muchos lugares, ¿no? Pero me parece que cuando una organización tiene claro que el centro de la construcción pasa por lo colectivo, por la construcción militante, justamente en un día como hoy, 17 de noviembre, todo ese tipo de presiones, denotaciones y las mismas tentaciones que el poder muchas veces acerca pueden ser superadas.
Ujú. Hay muchas medidas antipopulares que ha tomado este gobierno que no parecen haber generado una reacción acorde. ¿No hay una reacción acorde o no se muestra esta reacción? ¿Qué ven ustedes desde la militancia de la Cámpora? Mira, te diría que hay dos factores centrales. Uno, quizás en materia económica, que de alguna manera es un paliativo para la crisis social y tiene que ver con el colchón que representan 12 años de política de inclusión, ¿no? y de presencia del Estado en términos sociales. Creo que eso hace muy diferente el panorama actual al del 2001, si bien la política económica es la misma y en algunos casos hasta te diría que se ha agudizado. Por otro lado, a diferencia de aquella etapa, donde el conflicto social era la única alternativa y la única salida para un pueblo que estaba huérfano en términos de representación política, hoy hay una fuerte esperanza en que sea la política la que repare esta situación grave que vive el país. Y en ese sentido hay dirigentes, fundamentalmente Cristina, pero no es la única naturalmente, dirigentes y espacios políticos que tienen la posibilidad de canalizar ese potencial conflicto en una salida político-electoral el año que viene, y creo que la expectativa de la sociedad pasa por ese lugar, y nadie naturalmente es amigo del conflicto, sino No, que, claro. que el conflicto y la tensión social siempre son el último paso cuando ya no hay ningún tipo de respuestas de aquellos que deben representar y conducir, ¿no? Uh-huh. Andrés, como periodista me gustaría sacarte algún nombre, pero sobre todo que sintetice estos deseos de unidad para una alternancia o una alternativa de gobierno, pero sigue siendo Cristina la más votada según las encuestas, digamos, en la oposición, ¿no? Naturalmente Cristina es la dirigente más fuerte en términos de oposición, tanto por caudal electoral, por el que demostró el año pasado, como el que tiene potencialmente hacia futuro, pero no quiere decir que sea la única, y nosotros saludamos el crecimiento de otros dirigentes que de alguna manera vienen a completar un paisaje nutrido para la oposición que quizás en un momento inicial era un poco más escaso en términos de presencia, de referencias y de voces. ¿Como qué dirigentes? Bueno, yo creo que lo de Alberto Rodríguez ha sido muy importante, lo del mismo Felipe. Digo, no quiere decir que coincidamos en un 100% No, claro. con cada una de las personas, pero naturalmente se van logrando puntos de acuerdo muy fuertes. El crecimiento de Agustín Rossi nuevamente como presidente del bloque a partir del año pasado para nosotros también es algo muy importante. Axel Kicillof me parece que si bien fue parte del ejecutivo de Cristina, me parece que es un compañero que ha crecido muchísimo y que su voz es escuchada, y podríamos seguir haciendo una lista más larga, pero bueno, naturalmente también los dirigentes tienen distintos niveles, algunos son de proyección nacional y otros de proyección local. Gracias, Andrés, por este ratito con nuestro Viento Sur. Bueno, gracias a ustedes. Abrazo grande. Andrés El Cuervo Larroque, secretario general de la Cámpora, diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, hablando de política, obviamente, hablando del presupuesto que fue votado en el Senado, finalmente, otra de las noticias de la semana.